Las etapas de la historia de la humanidad. Comunidad primitiva. Su principio fue la comunidad primitiva. Esta inicia con la existencia del hombre que se enfrenta a la naturaleza. La comunidad primitiva se divide en 3 periodos: el salvajismo, la barbarie y la civilización. En esta primera etapa de salvajismo, el hombre se encuentra indefenso ante las fuerzas naturales y se alimenta de todo lo que la naturaleza le proporciona. Las necesidades económicas eran la recolección, la cacería, la pesca. También aparece la necesidad de una organización, pues solo de esta manera se podría transmitir las técnicas para la elaboración de armas e instrumentos. La segunda etapa es la barbarie. En esta, el hombre desarrolló un mayor dominio sobre la tierra y estableció la diversidad de actividades económicas, entre ellas la agricultura y la domesticación de animales. La última etapa da lugar a la civilización, en la cual hay 3 tipos de organizaciones, las cuales conducen una sociedad hacia la mejor producción e independencia económica. El primer tipo es la organización de producción. Su base es la propiedad común, tanto sobre los instrumentos de trabajo como los medios de producción. El segundo tipo es la organización social, la cual sufrió una serie de cambios, los cuales se daban de acuerdo a las condiciones económicas. En un principio, las comunidades eran manejadas o controladas por los genes matriarcales, al frente de los cuales estaba la mujer. Esta forma de organización se conoce como matriarcado. Y la tercera es la organización social de trabajo. Las actividades de donantes en la división de trabajo eran la agricultura y la ganadería. En esta etapa, la producción de excedentes hizo posible que surgiera el intercambio entre las diversas comunidades, y este hecho se denominó trueque. La historia de la esclavitud. La esclavitud ha sido una práctica general durante toda la historia de la humanidad. Todas las sociedades antiguas han practicado de una forma u otra la esclavitud. Pero, ¿qué es ser esclavo? Ser esclavo significa ser la propiedad material legal de otra persona. Es decir, una persona pertenece con todas las consecuencias a otra persona. ¿Cómo se ha ido desarrollando la esclavitud a través de la historia? Empecemos con las sociedades antiguas. En esas épocas, el origen de los esclavos eran las zonas colindantes o zonas muy próximas a donde tenían que ir esos esclavos. Los romanos conseguían esclavos de los límites del Imperio Romano. Los griegos también conseguían esclavos de los límites de donde ellos vivían. Asimismo, las sociedades precolombinas también conseguían esclavos de las zonas próximas a donde ellos vivían. Los esclavos eran prisioneros de guerra, o a través de la piratería se realizaban saqueos en donde, aparte de bienes materiales, también se llevaban a personas para ser vendidas como esclavos. En las sociedades precolombinas también coinciden con esos métodos de conseguir esclavos. Si pasamos a la Edad Moderna y la ruta triangular, estos son los siglos XVI a XVIII. Vemos un cambio, pues el mundo se hace más grande, se globaliza, es decir, el comercio de esclavos también se hace global. Ya no necesitas ir cerca para conseguir esclavos, puedes irte a otro continente en busca de ellos. Y de hecho, de eso se trata la ruta triangular. Esta ruta triangular empezaba en Europa y los barcos salían de Europa cargados con armamentos, joyas y utensilios y hacían parada en la costa occidental de África. Allí intercambiaban esas armas y esas joyas por esclavos, embarcaban a los esclavos y se dirigían hacia América. Y en América vendían los esclavos y conseguían tintes, cacao, productos que no existían en Europa. Y cuando habían hecho ese intercambio, yo te doy los esclavos, tú me das el cacao, volvían hacia Europa para vender estos productos y de vuelta empezar.
De hecho, en la costa occidental africana hubo verdaderas cacerías de personas. Y si pasamos a la edad contemporánea, apreciamos un significativo declive de la práctica de la esclavitud. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que abarcó desde el siglo V al XV. Se caracterizó por la descentralización del poder, donde los nobles gobernaban, llamados feudos, y la monarquía era fuerte. Esta época también era conocida como la Edad Oscura, debido a guerras, pandemias y escaso avance científico. Ahora hablaremos sobre los aborígenes del feudalismo. Se originó en Francia y luego se extendió por el resto de Europa. Tras la muerte de Carlomagno en el año 814, Europa se dividió en reinos débiles debido a la invasión vikingas, magiares y sarracenos. En este contexto nació el feudalismo, donde los reyes necesitaban al de los nobles y los caballeros para mantener el reino, concediéndoles tierra a cambio. Ahora hablemos sobre la estructura social que tenía en la época feudal. La sociedad se dividió en tres clases. En primer lugar, la nobleza, quien defendía al clero. El clero, quien velaba por la espiritualidad, y los campesinos, quienes eran los productores de alimentos. La nobleza poseía tierras ganadas por el poder militar, mientras que los campesinos realizaban trabajos agrícolas y artesanales. Algunas características del feudalismo son: descentralización del poder en feudos gobernados por nobles, y también la economía basada en la agricultura y ganadería, con escaso comercio y nula circulación de moneda, lo cual nos lleva a hablar sobre la economía feudal. La principal fuente de riqueza era la propiedad. La tierra de los señores feudales era la principal. Luego estaban los siervos encargados del trabajo en las tierras, que pagaban tributos a los señores, y la industria era limitada. Los artesanos desempeñaban los roles clave, pero todo esto se pagaba mediante arriendo, o sea, un lugar donde quedarse a dormir. Finalmente hablaremos sobre la decadencia del feudalismo. El feudalismo alcanzó su punto culminante en el siglo XVIII y luego decayó por causas como desastres económicos, militares, división de las tierras en feudos pequeños y surgimientos de la burguesía y fortalecimiento del poder real. El capitalismo. Había una vez un sistema llamado capitalismo. Este sistema social y económico tiene una característica principal: la defensa de la propiedad privada. ¿Qué significa esto? Bueno, en el capitalismo cada persona tiene cosas que le pertenecen, como su casa o su auto. Y para obtener esas cosas se necesita dinero. El dinero juega un papel muy importante en el capitalismo. El capitalismo se hizo popular después de la Revolución Industrial, cuando reemplazó al antiguo régimen que existía en la Edad Moderna. Pero el momento en el que el capitalismo alcanzó su máximo apogeo fue a finales del siglo XX, cuando muchas naciones adoptaron este sistema. Ahora, ¿qué características tiene el capitalismo? Vamos a descubrirlo. En el capitalismo, el trabajo se paga con dinero. Esto significa que la gente trabaja para ganar dinero y luego usa ese dinero para comprar cosas. Todo funciona según la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de un producto, su precio sube. Y si hay poca demanda, el precio baja. En este sistema, cada persona tiene su propiedad privada. Esto significa que cada uno tiene cosas que le pertenecen individualmente. No hay cosas que pertenezcan a toda la sociedad en su conjunto. La sociedad se divide en diferentes grupos, estos llamados clases sociales. Esos grupos dependen del nivel económico de cada persona. Algunas personas tienen mucho dinero y pertenecen a la clase alta,
mientras que otros tienen menos dinero y pertenecen a la clase baja o media. En el capitalismo, el dinero y la propiedad son muy importantes. La cantidad de dinero que una persona tiene determina su clase social y su importancia en la sociedad. Aquellos que tienen mucho dinero suelen tener más poder y estatus. Dentro del capitalismo, el empresario es una figura muy importante. Es el jefe, el que tiene su propio negocio y toma decisiones importantes. Los empresarios suelen obtener grandes beneficios. Por otro lado, los trabajadores son aquellos que hacen el trabajo físico. A menudo reciben menos dinero que los empresarios porque no arriesgan su propio dinero en el negocio. Así es el capitalismo, un sistema en el que el dinero y la propiedad privada son fundamentales. Cada persona tiene sus propias cosas, el trabajo se paga con dinero y la sociedad se divide en clases sociales. Ahora que conoces estas características, ¿qué opinas del capitalismo? El socialismo. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba con la Revolución Rusa, creándose así la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. A través de estos hechos, otros países siguieron su ejemplo. Sin embargo, tuvieron problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político, donde, a pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios, generando una gran pérdida de la libertad, reprimiendo a quienes disentían a través de encarcelamientos y asesinatos. Todo esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. Quizá si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. Uno de los ejemplos de socialismo se dio en la región autónoma de Rojava, en Siria, donde las cooperativas son promovidas mayormente por mujeres, jugando así un papel primordial para el socialismo democrático. Como ves, el capitalismo es apenas una de las muchas maneras en las que se puede organizar los seres humanos, y queda resaltado que la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y a ti, cómo te gustaría que fuera?